Gracias, Nata, gracias. Vinimos de Mendoza. Mendoza vinieron los muchachos de San Juan, que quedó bastante prolijo, bastante ordenado. Mendoza también. Y nos faltaba San Luis, así que pedimos a los compañeros que organizan el plenario para reflexionar entre nosotros qué nos está pasando y cómo vamos a seguir. ¿Qué nos está pasando? Tiene mucho que ver lo que acontece en el mundo. No hay posibilidad de una San Luis pujante si no entendemos el mundo. Así que en un plenario de militantes, esto no es un acto, es un plenario, a las 6:30 más o menos me van a llamar de Córdoba, que eso tiene repercusión, así que tenemos 2 horas más o menos, hora y pico, para que charlemos entre nosotros. Como todo plenario, obviamente hay un ida y vuelta, pero como introducción, ya lo hicieron los compañeros de San Luis, lo que está pasando en el mundo lo venimos hablando hace bastante tiempo. Hemos tenido un diagnóstico adecuado y por lo tanto la prognosis que se deriva de ese diagnóstico tiene muchas posibilidades también de ser correcta. Hoy, bueno, ayer, ahora estaba hablando Trump, pero ayer asistimos al hecho fundacional del nuevo orden internacional, cuando el secretario de Comercio de Estados Unidos dice que la globalización está terminada, con lo cual nosotros lo venimos diciendo hace mucho, pero no es lo mismo nuestra voz que la voz de ellos en Davos, y obviamente fueron a Davos, la cuna de la globalización, para decir acá se terminó. Eso hace que los pueblos que tienen memoria industrial tengan la posibilidad de recuperar sus complejos industriales. Esto es el ABC del fin de la globalización. La globalización llevó a que aquellos países que tenían industria la perdieran, y ahora el fin de la globalización revierte ese proceso que lo habíamos empezado nosotros en la década ganada, pero que obviamente cuando entra en ese sendero un pueblo de las características norteamericanas, las cosas se aceleran. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Por qué? Bueno, esto ya lo venimos hablando y escribiendo desde hace mucho tiempo, así que sobre eso no nos vamos a detener. Pero sí me parece que como anécdota anterior hasta de Davos está lo de Venezuela, y esto sí me interesa resaltarlo porque cuando uno tiene diagnósticos correctos, el accionar tiende a ser correcto. Entonces, ese sábado y domingo nos llenamos de documentos que parecían escritos en la década del 70 y apelando. Claro, en realidad estaban apelando a un derecho que se acababa de terminar, que era el derecho de la globalización. Lo dijimos esa tarde en Crónica, y eso tuvo la repercusión de que después, en general, los líderes del mundo repitieron, unos con nostalgia, como puede ser el caso de Macron o los europeos, diciendo, había un derecho y ya no está el derecho, y el otro diciendo, mire, el único derecho es el que nos sirve a nosotros del interés nacional. Ahora, quedó claro después, y ahora con el discurso de Trump de hoy más que nunca, que de alguna manera estaba la cosa prolijamente ordenada. Bueno, inmediatamente que hicimos esa acción, el gobierno de Venezuela dice que quiere colaborar, bueno, esas conversaciones ya empiezan a quedar claro que venían en un sendero de conversación. Y ese sendero de conversación de los venezolanos implica volver a América. Hay un derrotero que podemos iniciarlo en la década del 70,
cuando empieza el auge del petróleo. El auge del petróleo genera un ingreso importante de recursos para Venezuela. Mire, esto técnicamente se llamó, ya estaba estudiado, la enfermedad holandesa, que es cuando un recurso es tan importante que frena todo lo demás. No hay otras actividades que sean rentables comparado con esa, entonces se produce una desestructuración muy grande al interior de la economía. Del 70 hasta el 90 la quisieron ir llevando hasta que fue el Caracazo, que le tocó a Carlos Andrés Pérez, fue una insurrección directamente. Y la situación se puso muy picante y ahí aparece Chávez. Golpe de Estado, situaciones, va preso, presidente de transición. Finalmente lo habían metido preso, lo indultan, se presentan las elecciones, ganas y aparece Chávez. Un Chávez que tenía dos características cuando lo conocimos. Los primeros libros del general Perón y de Eva se los llevé yo. No lo conocía, no los había leído. No. Se sorprendió, no sabía. No se olviden que cuando él arranca era un capitán y después tenía la formación que puede tener un jefe de compañía, digamos, ¿no? Tampoco es que era un hombre joven, 40 y pico de años. Era nacionalista, bien nacionalista, y era católico, básicamente. Esas son las conversaciones que tenemos con él allá, y bien arranca en 2000, 2003, yo lo conozco en 2003, 2004, que es cuando hacemos en Arsa y alguna otra cosa. Su formación era una formación orientada a entender a los pueblos como sujetos de la historia, de ahí viene la conceptualización nacionalista como la nuestra. No era un globalizado. Digamos, gana las elecciones bien, el petróleo vuelve a subir de precio enormemente, no se olviden que para el 2008 estaba a $145 el barril, obviamente con un costo de explotación que no debe superar los $3, $4, así que imagínense, por ahí la exploración nos lleva a $10, $12 con costo de exploración, pero de $10, $12, $15 a 145, margen extraordinario. Pero como ya sabían dónde estaba el petróleo, lo que tenían que hacer era sacarlo, así que el costo de explotación por barril. Y ahí es la Venezuela que nosotros vivimos, de Chávez con su avión, de Chávez con esto, de Chávez de acá, Chávez de allá. Y en esa vuelta empieza a conversar largo y tendido con Fidel. Salía los viernes, volvía el domingo a la noche y hay que aguantarlo a Fidel todo un fin de semana tras otro hablando. Y ahí el comandante empieza a mirar en su pensamiento hasta que un día nos sorprende a todos y dice el futuro es el socialismo siglo XXI. Lanza esa consigna ¿qué le pasa? Y irrumpió en una conceptualización globalizadora. Se fue de América y se metió en el mundo. Y la verdad que lo dejamos de entender. Yo decidí que no se puede viajar, yo tengo mucho para poder hablar, ya se generaron, intentó, pero el marco teórico del socialismo siglo XXI no existía, no era posible, eso era. No había buenas ideas, no había buenas ideas. Después falta la acción, pero no había buenas ideas. Se muere por la enfermedad, ya sabía que tenía una enfermedad terminal, y sigue Maduro y viene este chavismo residual. Y este chavismo residual generó una Venezuela peor que la que recibió.
recibió la Venezuela del Caracazo y entrega una Venezuela que no llega al millón de barriles de petróleo por día, como tenía una producción de 3,5, 3 por día sistemáticamente. Y la estructura económica no cambió nada. No pudieron. Por eso las ideas y el pensar bien no es menor. No. La voluntad ayuda mucho, pero hay que pensar bien. ¿Por qué cuento esto? Porque a la vuelta de los venezolanos a América, que es lo que pasó en los últimos 15 días, eso no va a generar el desarrollo de Venezuela, de ninguna manera. Trump dice hoy, y tiene razón, Venezuela va a tener un montón de plata, y no hace cierto eso, porque van a volver rápidamente a 3 millones de barriles, por $50 que va a estar el barril en los próximos meses, no tienen más que multiplicar 3 millones por $50 y tienen lo que recaudan por día. Eso lo multiplican por 365, porque es un proceso continuo, y sacan lo que recaudan de petróleo por día. Son cifras interesantísimas. Ahora, eso por sí solo vuelve a Carlos Andrés Pérez. O sea, es todo un ciclo donde ahora están peor y van a volver ahí. Pero eso generó el Caracazo, no era la felicidad del pueblo. Y acá entonces entramos con el tema de cuál es el objetivo, cómo se consigue la grandeza de la patria, la felicidad del pueblo. No hay ninguna posibilidad de hacerlo si no hay trabajo. Este es el debate. Esto es lo que debatimos en San Juan, esto es lo que debatimos en Mendoza, esto es lo que venimos a debatir con los compañeros. ¿Sobre qué buscamos? Buscamos que todo aquel que quiera trabajar tenga trabajo, y para eso hay que reindustrializar el país. No hay otra alternativa. Un país como la Argentina, 47, 48 millones de habitantes, no alcanza con lo que son los sectores dinámicos. Hoy, con este esquema, no alcanza. Y es lo que empezamos a padecer. Y la reindustrialización de la Argentina, aparte de garantizar que todo aquel que quiera tener trabajo lo puede tener, te genera toda una ganancia que tiene que ver con las externalidades de los trabajadores que saben peso, medida, que tienen una cabeza distinta, hasta las industrias, las escuelas técnicas, la ciencia, la tecnología. En fin, hay todo un mundo que se arma alrededor de una industria que los países desarrollados claramente son el ejemplo de esto. Ahora, para eso hay que entender el mundo, porque del otro lado, en la globalización, los grandes ganadores fueron Alemania y China. Alemania ya está pensando que es un ganador ahora, eso se resolvió lo resolvieron los rusos con lo que hicieron en Ucrania. Falta China. El problema que tenemos con China es que mientras venda manufactura en Hispanoamérica, es muy difícil que nosotros podamos reindustrializar. Entonces, esta situación de esta confrontación con los chinos, grandes ganadores de la globalización, es lo que nos pone en un lugar distinto. No hace falta mucho análisis, nadie puede pensar que una fábrica de autos puede tener 8 barcos, que cualquiera que sepa algo de barcos sabe que eso vale millones de dólares, y tienen 8, y que cuánto pueden estar ganando por auto al venderlo a 10.000, 12.000, 15.000 dólares. ¿Cuánto pueden ganar? ¿Cuántos autos tienen que vender solamente para amortizar esos 8 barcos que lo único que hacen es llevar? No hace falta ser un genio de los costos, muchachos, esto no. Pesamos el auto, sabemos cuánto más o menos tiene de material y nos damos cuenta. Si aparte le metemos toda la tecnología para que uno lo mire y sale la palanquita del auto, lo mire y se pone, le habla y no sé qué. Bueno, muchachos, esto es obvio que la estructura de costos esto no funciona. ¿Y cuánto puede tener en mano de obra ese auto? Por lo tanto, tampoco es la ventaja porque comen un plato de arroz, cosa que ya no es verdad. ¿Está bien? Cuando nosotros fuimos a hacer costos a China, fuimos a hacer costos, no precios, ¿no? Estaban muy cerca de los nuestros, había 10, 12% de diferencia. Fuimos 2 años seguidos a China a hacer costos. No hay una diferencia de costo, lo que hay es diferencia de precio. Como perdimos la costumbre de entender que los precios son precios y los costos son costos. Antes era elemental que cuando uno hablaba de precio era precio y cuando hablaba de costo, ahora parece que todo es lo mismo. No es lo mismo.
Cuando hablamos de costo con los chinos no hay tanta diferencia, cuando hablamos de precio con los chinos hay un mundo. Bueno, es porque participa el Estado y esto es otra historia, y subsidia, y hacen todo lo que quieran hacer. Yo no lo cuestiono por eso, lo cuestiono porque con ese esquema de precios nos destruye, digamos, no hay lógica, no hay ninguna posibilidad de competir. Esto entonces nos vuelve a insertar en el mundo, en un mundo distinto, que es este mundo donde lo que se va a priorizar es el trabajo, que desde ahí arranca. Nosotros tenemos la obligación de priorizar el trabajo, porque el peronismo es sinónimo de trabajo, porque siempre dijo que se dijo que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. El resto son auxiliares, cosas que si la bolsa de comida, que si la política, eso está todo muy bien, muchachos, nadie puede negar eso. Pero el ABC, cuando uno se lanza a la construcción de un espacio político, no impulsa el objetivo final. El objetivo final nunca puede ser que vamos a repartir bolsa de comida. No es lo que dijo Lula, ay, me metieron preso por repartir bolsa de comida. No, qué sé yo, una estupidez. Te tienen que meter preso porque vos cambiaste la distribución del ingreso, no porque regalaron una bolsa de comida. Eso es no entender cómo funciona esto. Y el único que cambió de verdad la distribución del ingreso en Hispanoamérica fue Perón, fue Eva, no hay otros. Por eso uno camina por los países vecinos y cuando viene a la Argentina ve otra cosa. Y ve otra cosa porque por acá pasó Perón y Eva y dejó una doctrina. Esto también es muy importante, porque los venezolanos no consiguieron hacer una doctrina. Entonces no hay ninguna posibilidad que cuando desaparece biológicamente lo que generaron ese espacio político, ¿cómo lo seguís? ¿Cómo lo mandás? Y ojo con los rusos, porque yo los valoro también, pero no hay una doctrina de Putin. Hay que ver qué pasa en Rusia cuando se muera Putin. Acá se murió el general en el 74 y todavía seguimos dando la vida por el general. Con lo cual, la doctrina, que es una estructura de pensamiento, es muy importante. Cuando nuestra doctrina dice que hay una sola clase de hombres los que trabajan, lo que hay que generar es un espacio, un modelo de país que priorice el trabajo. El que ganarás el pan con el sudor de tu frente, eso es fundamental. Esto lo tenemos. Digamos, si vamos a cualquier otro espacio político, va a ser difícil que puedan hablar del mundo. ¿No? Los radicales olvidémonos, pero ¿qué va a decir el gobernador de San Luis sobre el mundo? ¿Qué puede decir? No es que llegó a gobernador porque sabe lo que está pasando en el mundo. Él toma el dato del mundo y ve lo que puede hacer y tendrá unas maniobras extraordinarias y sabrá ir de acá para allá, pero no hay una concepción. Principios y valores en esto tiene, y esto es muy importante porque nos viene la posibilidad de un mundo que nunca el peronismo tuvo. El peronismo siempre fue mal visto en el mundo, en la Guerra Fría porque éramos nacionalistas cuando los dos querían globalizar, los rusos y los norteamericanos, y en la globalización porque ya había ganado la globalización de un lado. Bueno, y nosotros seguíamos siendo nacionalistas, estábamos como perros de cachebocha. Ahora no, ahora volvió el nacionalismo, ahora se habla de los pueblos, ahora se habla... Bueno, esto es muy interesante, nunca nos tocó un mundo como este. Cuando nos toca un mundo como este tenemos un gobierno que es un globalizador extremo, que está acumulando, digamos, pero tiene un problema, ¿cómo va a seguir explicando? Tiene la pachera, tiene plata, aprendieron ahí algunos compañeros que lo están ayudando y le explican cómo es la política, está todo bien. Cómo se gana un intendente, un gobernador, está todo bien. De hecho, es la sal y la pimienta de la política, pero ¿cuál es el proyecto? En realidad tienen un proyecto que va a contramano del mundo, porque son unos globalizadores extremos. Cuando Trump dice los que quieran el comercio internacional es porque son pro-chinos, yo le había dicho unos días antes que le mandaba cartas de amor a Trump, pero sexo tenía con Xi Jinping. Bueno, es más o menos más o menos estamos hablando lo mismo. Entonces, la confrontación va a ser entre los peronistas y los libertarios. Todos los demás están de más. Ahora, dentro de los peronistas tenemos algunos dirigentes que son globalizadores, porque es lo que nos empezó a pasar ya en el 12, en el 13, digamos, cuando nuestro esquema que habíamos empezado en el 2002 lleva a su límite, había que dar un salto, y el salto
que se dio en el gobierno fue insertarse en el mundo. Es un salto para ir hacia la globalización, por eso aparece Kicillof, que tiene un pensamiento globalizado, no es la década ganada. En la década ganada nosotros éramos la mosca blanca, por eso nos puteaban de todos lados, hasta Lula o Mujica, y el propio Evo, que había hecho mucho para que llegara, nos miraba raro, porque él tenía que comprar los caños sin costura en Brasil, en China no lo compraba acá en San Nicolás. Le íbamos a vender y decía, no, pues yo tengo una ley donde tengo que comprar lo más barato, y lo más barato es los chinos, porque ellos miran el precio y te lo bajan. Es así de fácil, no es que es en función de los costos, es en función de depredar el mercado. Bueno, nosotros éramos unos bichos raros. En esta historia de que por primera vez nosotros podemos adecuarnos con el mundo, nos encontramos con una estructura de conducción en el peronismo que cuando se había completado nuestro esquema y teníamos que dar un salto de calidad, fuimos un salto de calidad para la globalización, no para el nacional. Eso empieza en el 14 y se consolida con Alberto Fernández. En el medio está Macri, y esos dos gobiernos que fracasan nos derivan a Milei. Ahora, es un debate pendiente dentro del peronismo. Está muy claro en el mundo, pero no está tan claro al interior del peronismo. Este es un rol muy importante de principio y valores. Que no es el problema, si esta charla lo hubiese contenido hace 15 días atrás, no, pero a vos te parece que uno va y los norteamericanos entran y resulta que se llevan un presidente y esto no puede ser y bla, 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 bla. Bueno, hoy quedó claro, estaba todo arreglado de alguna manera, muchachos, en algún lugar lo habían concertado. Y a mí me parece bien en la vuelta de los venezolanos a América. Me parece bien porque van a estar mejor. Pero el estar mejor es igual que estaban con Carlos Andrés Pérez, o sea que empezó el Caracazo. No es que va a ser un esquema de desarrollo con producción y trabajo. Y acá viene la ventaja del peronismo. Contra los libertarios que lo que hacen es destruir trabajo. En este esquema nosotros tenemos que ir encontrando la estructuración de un espacio político que esté en condiciones de tomar decisiones. El mundo razonablemente nos sonríe, siempre nos agredió, razonablemente nos sonríe. ¿Cómo hacemos para llegar al gobierno nacional y a los gobiernos provinciales? Esto es lo que nos tiene que convocar. Y en esto en general también fue sabio. Está bien, cuando nosotros hablamos de los mínimos comunes denominadores, es la construcción de la política. No nos preocupemos porque hay una tendencia para dónde va el mundo. No es que con los compañeros nos tenemos que poner de acuerdo del 100%, porque cuando vos juntás los iguales, casi que es una secta. Cuando uno junta lo diferente, muchachos, no hay mucha alternativa en esto. Nos tenemos que ir encontrando con la muchachada. Claro, hay un problema, porque si tenemos un presidente pro-chino no solo no vamos a generar trabajo, sino que vamos a terminar mal. Porque es una contradicción antagónica. Occidente ha entendido que es muy difícil que pueda construirse un espacio que sea administrable sin que el pueblo trabaje. Bueno, hacia ahí vamos. Y en la región también. Por eso esta discusión que tenemos al interior del peronismo, pero es una discusión coyuntural que va a llevar algunas semanas o meses más, se va a terminar. En el mientras tanto, tenemos que ir ordenándonos para la construcción del discurso y desde la acción para llegar al gobierno. Y también en San Luis, porque ¿quién expresa lo libertario en San Luis? Y a mí no me parece que haya una expresión muy clara, no, porque el gobernador, porque... No, está claro, yo lo recibía cuando era oficialista, este pibe en nuestro gobierno, ¿está bien? Así que, no, porque cambia, bueno, qué sé yo, hará lo que quiera, pero él no tiene ni idea de lo que son los libertarios. Digamos, libertarios en la Argentina había dos, Milei y Giacomini, se pelearon. O sea que esto de ser libertario es una tontería, nadie sabe
algunos que estudiamos estas cosas, pero la estudiamos como una cosita, qué sé yo, no es serio esto. O sea que libertario no hay. Esta historia, digamos, no hay ningún dirigente en la Argentina que después de leer el libro que regaló Milei diga, qué bárbaro, que los narcos son unos héroes y las brigadas que persiguen a los narcos son los delincuentes. Ese es el libro que regaló el presidente. Después pueden decir cualquier cosa, pero ese es el libro. Si ustedes lo leen, dice esas estupideces. Bueno, ese es el pensamiento profundo de estos libertarios. No hay nadie, no es que el gobernador es libertario, tendrá que tener que pagar los sueldos, una cosa hará. Hay que separar esa historia. ¿Quiénes son los libertarios en San Luis? ¿Qué sé yo? Vamos a ver si hay. Y del otro lado, ¿quiénes son los peronistas que van a reivindicar el trabajo como ordenador? Y ahí nosotros tenemos que empezar a levantar la mano. Porque hay espacios que reivindican la causa de los movimientos sociales, ¿no? Está bien, pero nadie puede pensar que vamos a construir un país que van a ser todos movimientos sociales. ¿Qué queremos? Un país que sea un movimiento social gigante. Pero es una estupidez de que estamos hablando. Digamos, está claro que no puede ser. No, pero en realidad nosotros somos comunistas. ¿Y qué vas a hacer? Una Argentina comunista. Pero ¿cómo se te? No, bueno. Muchachos, cuando uno plantea las cosas en la seriedad de la opinión pública y sobre todo de un pueblo como el de San Luis, las opciones van a ser esas dos. Y todo lo demás es cuestión de maniobrar correctamente, de conocer el río por el cual vamos a nadar, dónde está la piedra, dónde está... Es simplemente entender la lógica, pero no hay un proyecto posible de San Luis si no vuelve el trabajo. No pueden, van a volver a la San Luis de cuando, del principio del siglo XX, es ridículo esto. Digamos, no hay nadie en San Luis que pueda decir, vamos a hacer una gran San Luis negando el trabajo. Y cuando vas al trabajo, vas a la industria, porque no hay posibilidad de trabajo para todos si no hay industria. Y ahí te encontrás. Y te encontrás en un lugar donde el mundo es favorable. Y ya casi te empezás a encontrar con el peronismo sin darte cuenta. Ese es nuestro trabajo. Ahora, también es cierto que necesitamos que eso se objetive, porque de alguna manera no hay proyectos individuales en principios y valores, pero sí es necesario que haya compañeros que lo vayan expresando. Dice, mire, está bien, todo esto es muy lindo, pero ¿a quién vamos a votar? Bueno, esto es lo que tenemos que reflexionar entre nosotros. Que hay compañeros que están dispuestos a dar este salto. Yo creo que es importante que lo tengamos claro. No en todas las provincias, principios y valores puede tener un candidato a gobernador. Después, ¿cómo vamos a llegar? Es otra historia. Si lo podemos terminar de construir, si lo podemos terminar de armar, bueno, veremos si nos da el dinero. Porque son múltiples cosas. Uno puede tener papa, huevo, cebolla, y hay que ver si le sale la tortilla. Pero en principio, sin papa, sin huevo, sin cebolla y aceite, es difícil pensar en la tortilla. Después hay que ver si te sale. Bueno, este es el plenario para ver, eligiendo candidatos, si tenemos la voluntad y la actitud de salir a la cancha y jugar. Si nosotros hacemos las cosas bien y estamos en condiciones de hacerlas, por ahí en 2 o 3 meses podemos venir y hacer un acto de 400, 500 compañeros, 600 compañeros y decir, bueno, tenemos un candidato a gobernador, vamos a ver quiénes quieren ser intendente, vamos a ver quién quiere ser concejal, y empieza a armarse la estructura. Obviamente es imposible en el peronismo si no participa el movimiento obrero, porque aparte de nuestra columna vertebral, en fin, pero todo esto hay que construir. Y hay que empezar teniendo una figura que nos posicione en la posibilidad de discutir la política grande de San Luis. Que en prima facie tenemos los compañeros del Partido Justicialista con su vieja estructura, tenemos el progresismo que en realidad tiende a ser un debate más ideológico que práctico, y a mí me parece que tenemos la posibilidad de sistematizar eso y decir, mire muchachos, si la discusión es
Con los libertarios vamos a ver quién lo expresa. Por ahí coyunturalmente pueden aparecer y bien, y se pone ese magnífico equilibrio y todas esas cosas, pero en la profundidad del debate y de la discusión, si nosotros planteamos una San Luis que vuelva al trabajo como ordenador, el gobierno no puede plantear ese discurso. Si ese discurso es el que penetra en la sociedad, ellos no lo pueden hacer porque no es lo que están haciendo, no lo pueden decir porque no es lo que están haciendo. Y si a su vez tenemos quien lo pueda verbalizar y que tenga una trayectoria para que así sea, me parece que no sirve. Nosotros estamos en los lugares más importantes de San Luis, nosotros estamos en condiciones de plantearnos esta política. Obviamente va a estar todo el respaldo de lo que podamos decir a nivel nacional. Para eso precisamos naturalmente concluir nuestra herramienta electoral, no falta tanto. Cuando uno se sienta en la mesa, no es lo mismo que tenga la herramienta electoral que no la tenga, así que hay que hacer un esfuerzo, que es el que dijo la compañera, para tener la herramienta. Yo le había pedido a los compañeros que hicieran esta reunión, que para mí está más que interesante, para que entendamos para dónde vamos a ir. Tenemos un diagnóstico internacional que terminó siendo correcto, entendemos para dónde va el mundo, entendemos para dónde va a ir la región, tomamos el caso venezolano para decir volvieron a América, pero eso no les soluciona el problema de fondo. Van a estar mejor que como están ahora dentro de 6 meses, no hay duda. Pero cuando estén al régimen, vuelven a Andrés Pérez, no, esa no es la solución. Tenemos la solución, sí, es reindustrializar a aquellos pueblos que tienen memoria industrial. Bien, ese es un proyecto más que interesante. En ese proyecto San Luis tiene futuro, no hay duda. Porque San Luis es una provincia de trabajo, y así que no hay ninguna duda que tiene futuro en eso. Bueno, ¿quién lo puede expresar? ¿Los libertarios o los peronistas? No, tenemos que ser los peronistas. Y tenemos la posibilidad de que alguien dé un paso al frente de los nuestros, diga, estamos en condiciones, puedo hacer el esfuerzo, puedo caminar San Luis, no tengo problema de que no se me haga difícil. Muchachos, ustedes saben que esto es una sana combinación de muchas cosas. Bueno, sí, bueno, creo que estamos en condiciones de avanzar en esto. Va a generar, va a moverse el árbol en San Luis, no hay ninguna duda, se va a mover. No es que ni estamos hablando mal del gobernador ni nada, pero no existe el proyecto Poggi. ¿Cuál es el proyecto Poggi para el mundo y para el país? La inserción de San Luis en el mundo, es ridículo. Cuando él plantee la inserción de San Luis en el mundo, va a terminar sentado acá, con nosotros hablando de San Luis que necesita trabajo. Bueno, después sí, porque le prometieron unos ATN, o le preguntan a los maestros, está bien, se entiende todo, no estamos hablando mal, estamos diciendo que cuando uno eleva la mirada, obviamente queda la contradicción entre ellos y nosotros. Ellos son los libertarios, nosotros somos el peronismo. Tenemos la posibilidad de, si somos generosos, de entender esto. La generosidad no es algo que abunda, pero yo les digo que los proyectos personales son de patas muy cortas, muchachos, no llegan a ningún lado. Es casi una bolsa de trabajo, eso no. A la bolsa de trabajo hay que hacer de empresa, hay que hacer de comunal, hay que trabajar lo que quiera. Pero dedicarse a la política para ver si tengo un trabajo distinto es una estupidez. Dedicarse a otra cosa y se acabó. Los proyectos tienen que ser colectivos y tenemos la posibilidad de convocar y de entusiasmar. Pero si nos ponemos de acuerdo por ahí dentro de otras meses, para mayo, para abril o mayo, decimos, bueno, vamos a hacer un acto de 400, 500 compañeros, ya venimos con el objetivo de decir, bueno, estos pueden ser los compañeros que levanten la bañera y la lleven, que claven la lanza en el campo que corresponde, y empezamos un proceso con vistas al 2027. ¿Lo completaremos? No lo sabemos. Hay muchas situaciones, pueden pasar múltiples cosas, pero estamos en carrera. Y el debate entonces nos pone en otro lugar. En el lugar de pensar San Luis, de San Luis a pensar la Argentina, de la Argentina a pensar el mundo. Nos pone en un circuito muy interesante. Que sí les aseguro que esto no hay otros espacios políticos que lo estén pensando, ¿eh? No hay que los progres, ¿qué van a decir? ¿Qué van a explicar si ahora Macron está diciendo cualquier otra cosa? Que el Sánchez, pobre de España, no tienen, o van a terminar con China diciendo venimos a defender la globalización, que terminó con la industria
de la Argentina y de San Luis, ridículo. No hay posibilidad de expresar eso. Y es muy difícil, viendo la lectura de los diarios, que pueda aparecer un candidato pro-chino en la Argentina y decir la solución es esta. No, como dijo Santoro, no, pero ¿cómo no se entiende que con China somos complementarios y con el resto somos competitivos? Bueno, ya dejó de hablar, ¿qué va a seguir hablando? Que puede decir algunas cosas, pero no tiene ninguna viabilidad. Los vientos van en esa dirección. Lo que tenemos que hacer es tener la voluntad de construir. La base es que hay que resolver la pobreza, y con esto vamos terminando. Es una motivación hasta de buena gente terminar con la pobreza. La pobreza no es falta de plata, muchachos. La pobreza es que no están los bienes y servicios para que no haya pobres. La producción, el otro día lo hablábamos con algunos amigos, nosotros producimos la cantidad de leche, son miles de millones de litros por año que se producen, para que todos los argentinos puedan comer 245 litros de leche. Si vos no podés no comer los 245 litros de leche, porque no querés, porque te cae mal, está todo bien. Pero si es porque no podés, es porque sos pobre. Tenés que comer 245 litros de leche en el año. Si la Argentina le da 245 litros de leche a cada argentino, no hay producción para exportar. Y si no exportamos, hay algunos tamberos que se ponen nerviosos. Y tienen derecho. Y la Nestlé dice, loco, si no puedo exportar, me voy. Y entonces va a haber unos gremios que van a decir, che, loco, me dejaste sin 300, 400 laburantes. Claro, la única posibilidad de satisfacer el mercado interno y poder exportar es aumentar la producción, pero eso nos lleva, cuando uno, a que nos va a llevar tiempo, porque para aumentar la producción de leche no es una semana, ¿no? Ahora, si uno entiende la pobreza como falta de ladrillo, falta de cable, falta de inodoro, falta de bidet, falta de cerámica, le da otra comprensión a la pobreza. El problema es que los progresistas y los banqueros nos hacen creer que la pobreza es la falta de plata. Imagínense que para mí terminar con la pobreza, si fuera falta de plata, es papel y tinta. Pero todos sabemos que con papel y tinta no vamos a solucionar el tema de la pobreza. Cuando entendemos la pobreza desde lo que es, faltan los bienes, muchachos, faltan los bienes y servicios para todos los que no tienen la posibilidad de acceder. ¿Qué hace la sociedad? Como no hay para todos, selecciona quién se lo puede comer, quién puede recibir los servicios y quién no. ¿Cómo? A través del sistema de precios. Así funciona esto. Los pobres, porque no pueden ir a comprar la leche, porque no hay leche para ellos. Y no hay leche para todos. Entonces, ponemos el precio de una manera tal que hay algunos que no la pueden comprar. Esto es lo que pasa. Cuando nosotros nos damos cuenta que si aumentamos la producción, también vamos a terminar con la pobreza, porque al aumentar la producción obviamente va a alcanzar para todo. Tenemos la motivación incluso en lo individual de construir una sociedad distinta. Esto es lo que tenemos que salir a hablar, esto es lo que como quisimos hacer la década ganada. Algo hicimos, pero no alcanzó. Y cuando llegamos al límite de lo que nos daba ese esquema, el salto hacia adelante fue un salto hacia atrás y llegamos a esta situación. Bueno, estamos en condiciones de revertirla así. Se demostró que el peronismo tiene una doctrina verdadera y se demostró. Es la primera vez que el peronismo puede decir que tiene una doctrina verdadera. Hasta ahora siempre pensábamos que era verdadera. Ahora nos damos cuenta por el mundo que es verdadera y eso nos da una potencia en el debate impresionante. Porque ya los peronistas no dudamos de que tenemos la verdad. Los marxistas dudan, los liberales dudan, los peronistas no dudamos, miren para dónde va el mundo. Lo hicimos antes de tiempo, pero bueno, esto es lo que nos pasó. Hoy tenemos la verdad de una doctrina que nos ilumina y en San Luis tenemos que tener la vocación de conducir San Luis con un espacio amplio, generoso, con los brazos abiertos, para terminar con la pobreza trabajando. Y esto es lo único que nos tenemos que plantear. Y eso es convocante.
Después los detalles, que si este me dijo una cosa, que si este se hizo aquello, bueno, muchachos, eso. Cuando pasamos el país de fin no se murió algo. Lo que tenemos que hacer es tener la grandeza de miras y de espíritu. Están en condiciones San Luis. Yo es la única provincia de todas las que conozco, las conozco a todas, donde el principio y valores puede tener un candidato a gobernador para el 2027, que no le interesa otra cosa, no va a decir, soy candidato a gobernador, pero si no soy intendente, y si no soy concejal, y si no, no sé qué soy. No, candidato a gobernador, punto. Si no es candidato a gobernador, no hace nada. Es una ventaja extraordinaria. No hay otra provincia. En Buenos Aires no tenemos candidato a gobernador, en Mendoza, en Córdoba, en ningún lado. En San Luis podemos tener un candidato a gobernador si somos capaces de entender la profundidad de todo lo que tenemos. Así que gracias por organizar este plenario, gracias compañeros por venir. Hay que venir su miércoles a la tarde acá, con el carro que tiene. Gracias, secretario, al menos poniendo el aire, y gracias por permitirnos este debate. Muchas gracias, muchachos. A la mesa también, A ver, ¿quiénes quieren hacer alguna pregunta por acá? A ver, ¿quién se anima? ¿Quieren pasar por acá? No, hablen vos alto. La mesa también puede ser pregunta. ¿El de la mesa? ¿El Juli? No. A mesa de acá, te dice. La mesa puede hacer una pregunta también.